Los muertos no pueden salir de donde ya están. No se pueden escapar de ahí, no pueden salir. Obviamente que no le pueden decir al diablo o a los demonios que estén ahí: ¿sabes qué, diablo? Espérame tantito, demonios, espérenme tantito, porque escuché que en estas fechas me están poniendo por ahí arriba unas hojaldritas de ofrenda, un ponche, unas cañas, unos tejocotes. Entonces, pues voy a ir a comerme mis ofrenditas. Ustedes espérenme tantito, luego vengo. Es imposible. El tema de hoy se llama: si podemos participar de los alimentos que ofrecen en algunos países a los muertos en los días de noviembre, o si podemos participar incluso de esa tradición de Día de Muertos. Entonces vamos a tratar el primer punto, inciso 1, que es: ¿pueden recibir o disfrutar de las ofrendas los muertos? Es decir, ¿pueden volver para disfrutar de ello? Te recomiendo que veas los videos previos, y en específico aquel que habla de si se te puede aparecer un familiar muerto. Mencionábamos en ese video que principalmente son algunas personas que son quizás católicas. Todos tenemos algún familiar que está en ciertas religiones. Entonces ellos tienen una creencia de que los muertos tienen un permiso especial dado por Dios como para poder volver en ciertas ocasiones y, por cierto, disfrutar de algunas ofrendas que se les hagan. Pero la verdad es que no. La palabra de Dios dice que los muertos no pueden salir de donde ya están. Sea que estén en el cielo, porque no se van a escapar de ahí, o sea que estén en el infierno. Y pues menos de ahí se van a poder escapar los muertos. Si dentro del mismo Hades, que en tiempos de Jesús, antes de resucitar él, todavía estaba dividido por una gran cima entre los justos con el seno de Abraham, pero que tenían pecado y estaban esperando redención o paga de sus pecados por parte de Jesús, y del otro lado los del infierno en flamas, donde estaba el rico. Pero era el Hades, eran almas del mundo del Seol. Si ni siquiera en ese mundo podían pasar de un lado para el otro, ¿cuánto menos podrían subir esas almas al mundo natural de los vivos y ponerse a comer ciertas ofrendas o cosas así? Entendamos, mis amados, que eso es un tanto absurdo, es ilógico. Lo lógico es pensar que si están encarcelados, como vimos en las Escrituras, que están en tormentos, que están en cárceles, que están cautivos, espíritus encarcelados, dice ahí la Escritura que acabamos de leer en 1 de Pedro 3:18. Entonces, si están cautivos y encarcelados, y están en castigo y en tormento, lógicamente no se pueden escapar de ahí, no pueden salir. Obviamente que no le pueden decir al diablo o a los demonios que estén ahí: ¿sabes qué, diablo? Espérame tantito, demonios, espérenme tantito, porque escuché que en estas fechas me están poniendo por ahí arriba unas hojaldritas de ofrenda, un ponche, unas cañas, unos tejocotes. Entonces, pues voy a ir a comerme mis ofrenditas. Ustedes espérenme tantito, luego vengo. Y que se vayan. Primero que les dieran permiso, ¿no? Pero si no les dieran permiso, que se escaparan. Es imposible. Ni al diablo se le van a escapar, mucho menos a Dios, que es el que decretó que hay un castigo para el pecador. Entonces, que se fuera a comer sus hojaldritas, sus ofrendas en esos días, lo cual no es posible, pero si fuera, ¿qué pasaría después con todos esos muertitos que salieran a comerse sus ofrendas? De tontos se regresan al infierno. Ni modo que ya se comieron sus ofrendas o degustaron de ellas y dijeran: bueno, pues vámonos a las flamas donde estábamos bien tranquilos. Llegaran, tocaran la puerta del infierno: déjanos entrar, diablito, ya llegamos. No se puede, eso es absurdo. Todos andarían libres. Entonces con unas ofrendas sacaríamos a los muertos del infierno. O incluso los haríamos volver del cielo porque son nuestros familiares, les extrañamos. Bueno, pues con unas ofrendas vengan. No, sería evocación o invocación de muertos. Y no pueden salir ni del cielo ni del infierno. Del cielo podrían, como vimos en el video pasado, si Dios lo permitiera. Y por su soberana voluntad, del cielo, que están con él, podía traerse a Moisés y a Elías a que se transfiguren como en la transfiguración. Pero son justos. Dios les permite, Dios los trae porque Él quiso, no porque ellos escapen. Pero del infierno no va a sacar a nadie nada más para que coman unas hojaldras o unos panecitos. No se puede. Entonces, punto número 1, con todo esto bíblico que hemos visto, ¿pueden entonces recibir o disfrutar de las ofrendas los muertos? No, porque no pueden salir, no pueden escapar. Ahora, punto número 2, ¿se puede ofrendar a los muertos? ¿Nosotros podemos ofrendarles? Pues la respuesta es que no, tampoco. ¿Por qué? Porque Dios lo prohíbe en la palabra, en su escritura.
hay prohibiciones expresas de que nosotros participemos de cultos o de ofrendas a los muertos. Y aunque ellos no pueden salir, Dios nos lo prohíbe porque es una práctica espiritista de invocación a muertos, a almas que ya fallecieron. Aunque no salgan, es una práctica ocultista que Dios prohíbe tajantemente. En Deuteronomio 26, verso 14, dice: no he comido en mi luto de lo que aparté como diezmo, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. Antes bien, sí he obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me ha mandado, etcétera, etcétera. Notemos que ahí se está diciendo: yo no he ofrecido a los muertos ofrendas. No, yo obedecí la voz de Dios. ¿Por qué dice así? Bueno, porque Dios prohíbe que tengamos ofrecimiento de cualquier cosa, ofrendas o lo que sea, a los muertos. Y en Levítico 20:27 dice: y el hombre o mujer que evocare o invocare espíritus de muertos, o se entregue a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Y en Levítico 19, verso 28 dice: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por memoria o culto a un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. También en Deuteronomio 18, verso 10 dice el Señor: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, agorería, sortilegios, hechiceros, ni encantadores, ni adivinos, ni magos. Atención, ni quien consulte o dé culto a los muertos, porque eso es abominación para con Jehová, cualquiera que haga esas cosas, y etcétera, etcétera. Entonces, aparte de que, punto 1, que ya vimos, no pueden los muertos recibir o disfrutar de las ofrendas que alguien les ponga, porque no pueden escapar del infierno, vemos entonces que además de eso, punto 2, tampoco se puede ofrendar a los muertos porque está tajantemente prohibido por Dios. Tanto invocarles, como consultarles, como darles culto, y sobre todo está prohibido ofrendarles cualquier cosa, como lo vimos en Deuteronomio 26:14. Ahora, alguno dirá: bueno, pero eso es ley de Moisés y ya no está vigente, sino que ahora estamos bajo la gracia. Bueno, sí, es verdad, pero esos mandamientos que leímos ahorita y que están en la ley de Moisés son algunos de los que sí están repetidos y mencionados también en la gracia, en la ley de Cristo. Y están mencionados como que son pecado. Cuando se nos dice, por ejemplo, en Apocalipsis 21, verso 8, que no van a tener parte en el reino ni asesinos, ni ladrones, ni idólatras, ni hechiceros, ni mentirosos. Dice, todos esos más bien tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y en Apocalipsis 22, pero verso 15, dice que también estarán fuera del reino los fornicarios, los asesinos, etcétera, y los hechiceros. Y también en Gálatas 5:20, donde se nos mencionan las obras de la carne, se nos dice que, entre otras, están como obras de la carne o pecados ante Dios: la idolatría, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, hechicerías y cosas semejantes a esas. Y también en Romanos 1:25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dándole culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Solo a Dios se le da culto. Está dicho tanto en la ley de Moisés como en la ley de Cristo en la gracia. Y así como también se nos prohíbe tanto en la ley de Moisés como en la gracia toda práctica que sea similar o que tenga relación con lo oculto, tales como la hechicería, brujería, adivinación, sortilegios, agorerías, médiums, espiritismo, ocultismo, o de invocación de muertos o de ofrendas a los muertos. Y ahora, punto número 3. Se puede comer de lo que otros ofrecieron a los muertos en el Día de Muertos, o Día de Todos Santos, o Todos los Santos. Y la respuesta es sí. Pero alguien dirá, bueno, ¿pero por qué? Si están ofreciendo algo en pecado de lo que Dios dijo que no se debe de hacer, y etcétera. Sí,
Pero lo están haciendo inconversos. Ellos están pecando. Y una vez que pecaron, bueno, tendrán que dar cuentas a Dios de ello. Pero el ofrecimiento de esos alimentos, como ya vimos en los videos pasados sobre qué significa lo sacrificado a los ídolos o comer de lo sacrificado a los ídolos, que te vuelvo a recomendar que veas ese video para que entiendas muy bien y ahí en ese punto explicamos muchas cosas con muchos versículos, pero ahorita en este video, en resumen, para que tú lo entiendas, vamos a repetir algunos de esos versículos, como 1 Corintios 8:4, que dice: acerca pues de las viandas o alimentos que se sacrifican a los ídolos, nosotros los maduros espiritualmente sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Y en 1 Corintios 10:27 dice: si algún incrédulo o inconverso los invita y quieren ir, de todo lo que les ponga delante, coman sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y también el Señor Jesús en Marcos 7:18 y 19 ya nos había dicho que lo que es de fuera, que entra en el hombre, no puede contaminar al hombre. Dice, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Y dice ahí en el verso 19, esto decía Jesús, haciendo limpios todos los alimentos. Y alguien diría, bueno, limpios, pero si lo ofrecieron a los muertos o a los ídolos, ya no están tan limpios. No, lo que pasa es que, como vimos en ese video, la oración los santifica. No es una acción que hayan hecho con esos alimentos lo que nos puede contaminar a nosotros. Dice en Romanos 14:2, porque los maduros en la fe saben que pueden comer de todo, pero otros que son débiles comen solo legumbres. Verso 3, el que come de todo no menosprecia al que no come de todo, y el que no come de todo no juzgue al que sí come de todo, porque Dios le ha recibido. Y de manera contundente también Dios nos dice en 1 Timoteo 4:4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si es que se toma con acción de gracias. Verso 5, porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. Entonces podemos darnos cuenta que aunque hayan pecado otros ofreciendo a los muertos ciertas ofrendas, cuando ellos las levantan, lo que levantan ahí es alimento. Para nosotros los maduros espiritualmente eso es alimento. Y por la acción de gracias y la oración Dios lo santifica y nosotros podemos comerlo, no importa si lo ofrecieron a los muertos o a los ídolos o a quien sea, como vimos en el anterior video. No pasa nada. De tal manera que cualquier hermano que se esté preguntando o que haya tenido invitaciones de sus parientes o que les han regalado la ofrenda que han levantado algunos que hicieron a sus muertos, no tengan cuidado, cómanlo. Si son maduros espirituales, cómanlo. Ahora que si sienten que pecan o que no se debe, porque son indoctos o inmaduros espiritualmente, pues no lo coman, nadie los obliga tampoco. ¿Sí? Ya después madurarán y tendrán conciencia de que no se condenan a sí mismos en lo que aprueban, dice la palabra de Dios, porque dice la Escritura, bienaventurado aquel que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, porque todo lo que no proviene de fe es pecado, dice. Entonces, puedes comer, no te preocupes, pero tú no participes de estar haciendo esas ofrendas. Hay algunos hermanos que preguntan y dicen, bueno, quizás de lo ofrendado no debemos de comer, pero, por ejemplo, el pan de muerto que le llaman así, las hojaldras o pan de muerto, pero del que venden en la panadería, ¿de ese sí podemos comer, pastor? Bueno, aclaremos. No, también pueden comer de lo que otros ofrecieron a sus muertos. Ya lo explicamos. Si no quieres, no lo hagas, pero si lo haces, no pasa nada, no es ningún pecado y la oración lo santifica. Y si eso es santificado por la oración y no tendríamos ningún problema nosotros de comer de ello, pues cuanto menos puedes comer del pan de muerto, que así le llaman, que venden en las panaderías. Puedes comer sin problema, no pasa nada, es pan, es comida. La creencia del que lo hizo, del panadero o de que lo venden en días de cultos a los muertos, ese es problema del mundo. Para nosotros es comida y la oración lo santifica. Entonces, nosotros no participamos de esas tradiciones, nosotros los hijos de Dios, los cristianos. No ofrecemos a los muertos nada, no ponemos ofrendas.
Sin embargo, si nos dan comida que ellos ofrecieron, podemos comerla. Alguien diría, sí, mi hermano, nosotros voluntariamente no participamos de esas tradiciones, ya sabemos que eso no se hace. Pero, por ejemplo, en las escuelas muchas veces a los niños les quieren obligar a participar, tanto de Halloween como de el Día de Muertos, por tradición del país. Y pues no se puede uno negar. Bueno, yo les digo a mis hermanos, sí se puede uno negar. Yo les puedo hablar de que en México nosotros tenemos libertad de culto y la educación debe de ser laica. Entonces, pueden los maestros intentar hacerme partícipe de tradiciones por cuestión cultural, o a los niños, pues. Pero el padre tiene derecho de ir a la escuela y decir, mire, nosotros no participamos de eso, nuestra religión no nos lo permite y la educación es laica. Quiere, póngale otra tarea a mi hijo y nos vamos a abstener. Hay que ser sabios, hermanos. Miren, los testigos de Jehová hacen eso y los respetan. Ellos no les dan honores a la bandera y no cantan el himno nacional ni nada y los respetan. Pues nosotros hagamos valer nuestros derechos y digamos, yo no puedo participar de ello. Hay que ser sabios. Y alguien dirá, ¿y por qué no participar nosotros de eso? Que pues, es un culto, una tradición. Bueno, primero ya vimos que Dios prohíbe el culto a los muertos. Y también debemos de entender, mis hermanos, que independientemente de los muertos, nosotros estamos haciendo alusión o enalteciendo a la muerte, no solo a los muertos. Y resulta que la muerte es enemigo de Dios. Dice en 1 Corintios 15:25, porque es preciso que Él reine hasta que todos sus enemigos hayan sido puestos por estrado de sus pies. Y el postrer enemigo o último enemigo de Él que será destruido es la muerte. ¿Qué dice ahí ese verso? La muerte es enemigo de Dios y será destruido. También en Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Cristo también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así dice el versículo, que el que tenía el imperio de la muerte es el diablo. Él metió la muerte al mundo induciendo pecado. Si esto dice la Escritura sobre la muerte y que es enemigo de Dios, pues no estemos participando de nada que tenga que ver con enaltecer a la muerte, a las calaveras, a los huesos secos, no. Podemos comer de lo que otros nos regalen, no importando que lo hayan ofrecido a los muertos, porque la oración y la acción de gracias lo santifica. Pero no podemos darle nosotros culto a los muertos, ni ofrendarles nosotros nada, porque contraviene los mandatos de Dios. Cuando que escrito está, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Gloria al Señor Jesús que venció a la muerte. Espero que te haya edificado el video, mi hermano. Yo me despido, soy tu hermano el pastor Martín Bonilla, estoy para servirte, te mando un abrazo con amor en Cristo Jesús. Esto es La Biblia dice así.